Bienvenidos a este nuevo aprendizaje, queridos niños. El día de hoy, jueves 3 de diciembre del 2020, trabajaremos el área de ciencia y tecnología, conociendo la vida de 3 peruanos. Por ello, nuestro tema de hoy es: recibimos la visita de 3 grandes científicos y los logros de la ciencia en el Perú. ¿Cuál es nuestro propósito para el día de hoy en Ciencia y Tecnología? Aprenderán acerca de cómo la ciencia se ha desarrollado a lo largo de estos 200 años, para la cual conocerán la vida y los descubrimientos de 3 científicos peruanos que impactaron en el campo de la ciencia. El día de hoy conoceremos quiénes son esos 3 peruanos que han aportado a la investigación científica. Uno de ellos está aquí. ¿Alguna vez has visto esta imagen? ¿Quién será él? Bienvenidos, entonces les presento a Pedro Ruiz Gallo. Pedro Ruiz Gallo nació en Chiclayo, en el distrito de Etén, el 24 de junio de 1838 y falleció en el Callao el 24 de abril de 1880. Fue un médico militar, pionero mundial de la aviación y precursor de la aeronáutica moderna. Es un peruano que dedicó su vida al estudio científico. Quedó huérfano a los 11 años de padre y madre. Entró a trabajar en una relojería sin saber que esa era su pasión, o ahí empezaría el gusto y la curiosidad por la ciencia. Pedro Ruiz Gallo puso mucho empeño a este trabajo. Este es el reloj que construyó Pedro Ruiz Gallo. Este reloj tenía 11 metros de altura, 61 centímetros de espesor, tenía 9 esferas, se podía leer, ver la hora, el día, la semana, el mes. Tenía 12 columnas y en cada columna estaba retratada la historia del Perú, desde Manco Cápac y Mama Ocllo hasta el presidente José Balta. A su lado, el mapa del Perú. Por eso es que José Balta ordenó que este reloj, que estaba en los jardines de la exposición, fuera conservado en un buen tiempo. El reloj de Pedro Ruiz Gallo constituyó durante muchos años una de las mayores atracciones en Lima. A pesar de concluir con éxito su mayor obra, el famoso inventor nunca abandonó sus estudios científicos. Dejó esta obra, pero lamentablemente, cuando los chilenos llegaron a invadir, se llevaron como motín de guerra esta atracción que era tan importante en esa época. ¿A qué te hace referencia esta enfermedad que vemos aquí? ¿Será la sarna o será la viruela? ¿Qué enfermedad es? ¿Recuerdas? Pues sí, es la viruela. Pues Pedro Ruiz Gallo, cuando estaba en una misión de servicio militar en la selva peruana por Chachapoyas, se descubrió la epidemia de la viruela. En 1856, él descubre una vacuna con la cual salva cientos de vidas de las personas. Por esta hazaña se le puso el título, o se le denominó, el médico militar salvador. Gracias a su esfuerzo y estudio que realizó este gran personaje, pudo encontrar la vacuna para la viruela. En esta imagen, ¿qué ves? ¿Qué te hace parecer? ¿Será un cohete, una cometa, un avión? ¿O será el invento o el prototipo de un cohete o algo parecido? Pues Pedro Ruiz Gallo también planteaba la construcción de una máquina voladora movida por propulsión mecánica que permitiría al hombre conquistar los cielos. Es decir,
Él pensaba que se podía volar con una máquina voladora y ese fue su invento. Los gráficos y los estudios que él dejó sirvió para que otros pudieran cumplir muchas hazañas que hoy día podemos ver. Gracias a él se logró muchas hazañas en la aeronáutica y con los cohetes. En honor a Pedro Ruiz Gallo, en la ciudad de Chiclayo se tiene una universidad que lleva su nombre. Ahora conozcamos a Pedro Paulet, Pedro Eliodoro Paulet Mostajo, arequipeño, nacido el 2 de julio de 1874, fallecido en Argentina el 30 de enero de 1945. Ingeniero de profesión, considerado uno de los pioneros de la astronáutica peruana y de la era espacial, padre de la aeronáutica peruana. El 2 de julio se celebra el Día Nacional de la Aeronáutica en el Perú. ¿Qué hizo Pedro Paulet? Pedro Paulet, muy joven, soñaba que era posible llegar a la luna, y esta historia empezó en su natal Arequipa, aquellas noches despejadas en las que pasaba mirando la luna y se imaginaba que es posible llegar a ese satélite natural de la Tierra. Por eso creó creó una máquina de propulsión que fuera capaz de llegar hacia allá con una fuerza. ¿Qué es el motor de propulsión a combustible líquido para un cohete? Un propulsor de combustible líquido es un tipo de motor cohete que utiliza propelentes líquidos para que este motor pueda ser posible y se pueda lanzar con tal fuerza. Y aquí observamos el diseño que habría hecho Pedro Paulet en esa época. Pedro Paulet murió en 1945 sin ver sus proyectos realidad, pero definitivamente cambió el rumbo de la historia, porque gracias a él, la NASA considera que este motor propulsor es detonante como el motor del futuro porque es ligera y potente, que más adelante este motor se convertiría en cohetes. ¿Cómo dicho invento impactó en la sociedad y en el ámbito científico? El invento que hizo Pedro Paulet. Gracias a él, algunos estudiosos y científicos consideran que él debe ser el padre de la astronáutica a nivel internacional. Por eso es que Von Braun, en su libro Historia de la cohetería y los viajes espaciales, reconoció que fue el aporte de Pedro el que permitió a Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaran la superficie lunar por primera vez. Por ello, Paulet debe ser considerado como el pionero del motor de la propulsión como combustible líquido, porque fue él quien la creó por primera vez, gracias a sus sueños y a sus estudios científicos. Bien, ahora conozcamos a Santiago Antunes de Mayolo, considerado el señor de las hidroeléctricas, ancashino, ingeniero físico matemático que hizo grandes aportes sobre la materia eléctrica. Colaboró en la construcción de 3 grandes hidroeléctricas, como la hidroeléctrica del Cañón del Pato y la hidroeléctrica de Mantaro. Vamos a ver más. ¿Has visto esta imagen o has visto en algún lugar este tipo de construcciones? ¿Qué será? Esta es una central hidroeléctrica, es decir, que utiliza energía hidráulica para la generación de energía eléctrica.
son el resultado actual de la evolución de los antiguos molinos hidráulicos que aprovechan la corriente, las fuerzas de los ríos para generar energía. En el Perú, pues se aprovechan los recursos hídricos para generar energía y poder satisfacer a muchas familias peruanas. Una de las centrales hidroeléctricas más grandes del Perú es la central hidroeléctrica del Mantaro, que está ubicada en Huancavelica. Esta central hidroeléctrica proporciona el 70% de electricidad gracias a sus aguas caudalosas del río Mantaro. Tiene la capacidad de almacenar 8 millones de metros cúbicos de agua. Con los 7 generadores eléctricos que pueda tener, es posible que se pueda distribuir electricidad hacia muchas ciudades del sur del país. Gracias entonces a Santiago Antúnez de Mayolo. Gracias a él también ha sido posible que otros investigadores consiguieran grandes logros, porque él descubrió un elemento al que denominó elemento neutro, y 8 años después se confirmó la existencia de este elemento, pero que fue descubierta por Santiago Antúnez de Mayolo. Entonces, niños y niñas, el día de hoy hemos conocido a 3 grandes peruanos muy dedicados a la ciencia, estudiosos que hicieron grandes propuestas y aportes para el Perú: Pedro Ruiz Gallo, Pedro Paulet y Santiago Antúnez de Mayolo. Así como él, hay muchos peruanos también que han hecho otro tipo de estudio en medicina, en ciencias, en matemática, en aeronáutica, gracias a Pedro Ruiz Gallo y a Pedro Paulet; en ingeniería, gracias a Santiago Antúnez Mayolo, se hicieron grandes obras. También en astronáutica, gracias a Pedro Paulet. Entonces, debemos estar orgullosos de ser peruanos y de tener compatriotas que han aportado y siguen aportando mucho a nuestro país, y gracias a ellos el Perú es reconocido. ¿Cuál es el reto del día de hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a escribir en el cuaderno, el reto o el portafolio? El día de hoy primero vas a investigar de otros peruanos que hayan hecho algún aporte o hayan contribuido con actividades en la vida diaria. ¿Cuál es el invento? ¿Cómo el invento o descubrimiento que ha elegido ha impactado en la vida de las personas? ¿Ha sido útil o no ha sido útil? Vas a tener que opinar, es decir, vas a dar tu opinión, tu punto de vista de manera oral o escrita. Lo puedes hablar o lo puedes escribir. Recuerda los criterios de revisión. Recuerda, niños, que siempre debemos lavarnos las manos con agua y jabón para evitar el contagio del COVID y otras enfermedades. Aquí te tengo una lista de nombres o propuestas de peruanos que también se han dedicado a la investigación y tienen sus aportes para el Perú. Tú puedes elegir a uno de ellos. Espero que te sea útil. Bien, niños, me despido. Muchísimas gracias y los felicito por todo el esfuerzo que vienen haciendo día a día. Falta poquito para terminar. Los quiero mucho, cuídense y hasta la próxima.